y me puse a buscar algunos fragmentos para también analizar sobre él, porque se ve el reflejo ah, de todo lo que ha sucedido en su vida. Voy a leer algo pequeño para tener una idea. Este es un fragmento de una de sus obras llamada El viejo y el mar. Era un viejo que pescaba solo en el bote en el Gulf Stream, y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos del sedal, o el bichero y el arpón, y la vela arrollada en el mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel del sol produce sus reflejos en el mar tropical. Estaban en sus mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causan la manipulación de las cuerdas cuando sujetan grandes peces. Pero ninguna de esas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y esos tenían el color del mismo mar, y eran alegres e invictos. Es solo un pequeño fragmento. Me interesaría analizar más a profundidad las obras de Ernest Hemingway, porque quisiera comprender del todo la técnica que él creó. Eh, la usó mayormente en todas sus obras. Él la denominó, le puso el nombre de la técnica del iceberg, y es de la cual quiero hablar hoy. Hablemos del iceberg. De por qué le colocó este nombre. Es que, como funcionan los icebergs, cuando vemos un iceberg sobre el agua, vemos tan solo 10% de lo que es el tamaño real del iceberg. Entonces, a la vista, solo hay un cierto sector que puede percibirse, pero existe más contenido. Entonces, de eso funciona más o menos la técnica de escritura de Ernest Hemingway. Es crear una historia con mayor profundidad de la que parece en un principio. Eh, ¿Con qué fin hace esto? Él lo hace para causar como hacer que el lector tenga cierto trabajo de escudriñar en la historia, y eso invita también a leer varias veces la misma historia, porque te das cuenta de cosas que no te diste cuenta la primera vez. Y como él mismo decía, todo relato debe reflejar solamente una pequeña parte de la historia, dejando el resto a la lectura e interpretación de los lectores, tal y como vemos un iceberg flotar. Lo que estamos viendo es solo superficie, habiendo cerca del 90% del gran trozo del hielo sumergido no visible a simple vista. La historia no debe evidenciar el verdadero fondo gratuitamente. Es bastante llamativo el que existe una teoría que sí profundice ese aspecto. Muchas veces lo encontramos y no nos damos cuenta de eso, del universo que se crea en la historia. Para mí, mi perspectiva siempre había sido el que un escritor realmente está siendo un espectador más de la historia. Pero dentro de la historia están ocurriendo mil cosas que son detalles, no nos incumben, porque estamos viendo a un protagonista alcanzar sus objetivos. Pero detrás de todo eso, lejos del protagonista, están pasando cosas. Entonces es la tarea del escritor recapitular todas esas cosas. Pero la teoría del iceberg es una, una manera de organizar todo de una manera muy buena. Ahora bien, ¿cómo se aplica la técnica? Aplicando esa técnica, Hemingway escribía o pensaba primero un relato completo. Es decir, creaba toda la historia, creaba cada detalle, él planeaba todo de principio a fin. Y después de haber hecho eso, después de escribir cada detalle y cada uno de los aspectos de la historia,
eliminaba el 80% del contenido, dejando única y exclusivamente lo esencial. Con este método obligaba a los lectores a hacer el esfuerzo de rellenar con su propia interpretación los huecos dejados por el escritor. Es decir, él dejaba huecos a propósito, pero él ya tenía la historia completa. Lo que hacía era crear todo y después comenzar a borrar y borrar cosas. Eh, Muchas veces Hemingway hacía sus relatos haciendo que la trama girara en torno a un conflicto o un tema que no se llega a mencionar de forma explícita en todo el texto, haciendo que el lector quien deba descubrir lo que está sucediendo, seleccionando meticulosamente la información merecedora de ser puesta en el texto y omitiendo también la conveniente. Hacía que el lector tuviera que releer la historia, y es la parte que más me gusta porque es una técnica que obliga indirectamente al lector al continuar leyendo, al volver a repetir la historia para encontrar lo que busca. Y bueno, ¿cómo eliminaba Hemingway esta información? Es decir, cuando eliminaba el 80% de la historia, esto no lo hacía de forma aleatoria, él lo hacía de acuerdo a su criterio. Él eliminaba partes que consideraba superfluas y que no apuntaron o dirigieran lo que quería que el lector entendiera. Aunque de modo sutil, él conseguía que lo que ponía en la historia al final de todo llevar al lector hacia donde Hemingway quería dirigirlo. Es decir, no creaba la historia y comenzaba a eliminar cosas y cosas. Él lo hacía con un propósito de dirigir la información, para dirigir al lector hacia un camino que él quería que llegara. Y se cuenta que leyendo más de sus obras puede encontrar que muchas veces hacía finales abiertos. Omite partes para para que el lector llegue a su propia conclusión. Y esa es la técnica del iceberg por Ernest Hemingway. Me parece interesante que se pueda aplicar a cuentos cortos. No se me ocurre una manera de hacerlo a una novela muy extensa. Podría funcionar, pero con una novela sí se tendría que tener mucho cuidado con eliminar contenido, porque entonces tal vez dejaría de ser una novela para convertirse en una novela corta. Entonces, yo la veo muy bien para cuentos cortos, pero me gustaría tratar de aplicar esa técnica para una novela completa, eh, para ver cómo funciona y poder compartir mi experiencia. Entonces eso ha sido todo por este episodio, pues ha sido algo corto, porque me gustaría preparar algunas cosas más importantes. Quería compartir esta pequeña técnica porque se me hizo muy llamativa para crear historias y es fácil de recordar, el recordar un iceberg. Y bueno, para aplicar la técnica como primer paso te pide crear toda la historia. Entonces, sí es difícil, tal vez, a algunos se les dificulta acabar una historia, porque primero tienes que planear la historia. Pero podría ser una gran herramienta para edición, más que para creación, para saber qué cosas deben ir y qué no. Entonces, eso, tío, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.